Un hermano me pregunta a través de redes sociales cuál es el propósito real del padrino en la tradición de la Iglesia Católica, desde cuándo se practica esto, cuál es su fundamento bíblico, cómo se distingue el padrino de bautismo, por ejemplo, de todos los otros padrinos que se han ido inventando, ¿no? Me dice que en su país hay padrino para todo, ¿no? Cuando hay un matrimonio, hay el padrino de la torta, hay el padrino del vestido, etcétera, etcétera, ¿no? Y claro, esa es una corrupción del concepto de bautismo. ¿Y de dónde viene esa corrupción? Es la idea de creer que el padrino es fundamentalmente una figura económica. No hace mucho, comentando la decisión de varias diócesis en Italia de eliminar el padrino de bautismo, porque todo el mundo, en algunas regiones donde la mafia es muy influyente, pedían a una cabeza de la mafia, un capo mafia, que fuera el padrino, tipo la película El Padrino, que por eso se llama así, porque en la película El Padrino, el jefe de la mafia pedía que si es que él no era el padrino, digamos, real, sacramental, por lo menos la gente le dijera padrino. Y hay una escena donde alguien le viene a pedir un favor. El padrino le dice, pero ¿cómo te voy a hacer un favor si tú ni siquiera me llamas padrino? Y esta persona, para obtener el favor, se arrodilla, le besa la mano y le dice padrino, ¿no? Y ahí obtiene el favor y le dice, no te voy a pedir nada a cambio de este favor. Solamente quiero que sepas que me debes un favor. ¿Y eso qué cosa significa? Básicamente, total control de la persona. Pero el padrinazgo es una de las cosas no suficientemente entendidas en la doctrina de la Iglesia. ¿Por qué los obispos, por ejemplo, han decidido que no hayan padrinos? Porque la figura del padrino es fundamentalmente abusada, ¿no? El padrino tiene sustento bíblico. Recuerden ustedes que el sustento bíblico no significa que hay una cita, como hacen los protestantes de creer que hay una cita donde dice, donde Jesús o San Pablo dicen, nombrarás un padrino de bautismo como si fuera el Deuteronomio. No, son enseñanzas del Nuevo Testamento, y nosotros vemos cómo en los Hechos de los Apóstoles existen varias instancias de paternidad y de maternidad espiritual. Cómo los apóstoles confían en personas, en damas, en personas casadas, en esposos, la protección y el crecimiento de la iglesia cuando ellos, especialmente San Pablo, han predicado y después tienen que seguir camino a otro lugar. Esas iglesias son básicamente iglesias domésticas, ¿no? ¿Y por qué son iglesias domésticas? Porque eran mantenidas por estos fieles que no eran apóstoles todavía. Y después los apóstoles van a nombrar a sus sucesores, y así es como, digamos, va desarrollándose el clero en estas comunidades. Pero estas comunidades originalmente simplemente se mantenían viviendo la fe, y viviendo la fe porque había un papá y una mamá que se encargaban de ellos. Entonces, este modelo explica la razón desde temprano de por qué se hace esta práctica. Recordemos que la práctica original de los católicos, ¿no? Es para la iglesia, y lo fue por 1500 años, hasta, digamos, la locura de Lutero, algo del mismo calibre que la misma Sagrada Escritura. Por ejemplo, yo le preguntaba a un sacerdote que es un historiador de la liturgia muy importante, que me explicara cuál es el origen de la liturgia. O sea, la misa que celebramos tiene pues orígenes muy, muy antiguos, ¿no? Muy, muy antiguos. Y siempre me intrigó de dónde venían esas partes donde decía que no tiene. Hay muchas partes de la misa que son, digamos, extraídas prácticamente literalmente de la Biblia, y el poco conocimiento que tenemos de la Biblia hace que nosotros no seamos conscientes de esto, ¿no?
Pero una parte que no se encuentra propiamente en la Biblia es la parte donde se dice, no, el Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios, es justo y necesario, ¿no? O como se dice en latín, es cosa buena y justa, ¿no? Y ¿cuál era el origen de eso? Y dice, mira, ese es uno de los pasajes más antiguos de la liturgia y más difundidos, es decir, allí donde no existía todavía uniformidad en la celebración de la misa, es una de las formas, uno de los elementos más difundidos de esas formas iniciales de celebrar la misa, ¿no? En los primeros siglos, contenía en distintas partes de la Europa mientras iba y del Oriente Medio, donde se iba difundiendo la fe católica, contenía esa fórmula. Y por esa razón se cree, por su difusión, que su origen puede ser apostólico. ¿Por qué cuento esta anécdota? Porque hay que entender que el fundamento de los sacramentos no solamente está en la Sagrada Escritura, y ojo, el catecismo ofrece fundamento bíblico a todos los sacramentos, ¿no? Pero en el caso del padrino, esta es una tradición que se inspira en esos pasajes de los Hechos de los Apóstoles, donde tenemos la paternidad y maternidad espiritual, pero en la ley de la Iglesia, en el Código de Derecho Canónico, por ejemplo, no se hace obligatorio tener padrino. Por eso que los obispos italianos, estos que mencionaba, decidieron, no vamos a tener padrino. Si vamos a abusar del padrino, pues eliminamos al padrino, ¿no? Y en el Código de Derecho Canónico dice lo siguiente, textualmente, sobre los padrinos, dice, en la medida de lo posible, a quien va a recibir el bautismo, se le ha de dar un padrino, cuya función es asistir en su iniciación cristiana al adulto que se bautiza y juntamente con los padres presentar al niño que va a recibir el bautismo y procurar que después de llevar una vida cristiana congruente con el bautismo, que después lleve una vida cristiana congruente con el bautismo y cumpla fielmente las obligaciones inherentes al mismo. O sea, las obligaciones inherentes a ser cristiano. Eso es lo que hace el padrino. Y creo que alguna vez yo les he comentado, yo soy padrino de algunos niños, y en algunas ocasiones me han pedido ser padrino por una cuestión muy bien intencionada de homenaje, ¿no? Pero donde la familia no estaba comprometida y mi cercanía con la familia no era lo suficiente como para yo poder asumir esa responsabilidad ante Dios. Y cuando veo, por ejemplo, ser padrino de los niños, ahora jóvenes, uno de ellos ya adulto, que los he aceptado en los términos de saber que puedo trabajar con los padres, junto a los padres, para el crecimiento espiritual de estas personas, ¿no? ¿Y por qué? Porque no quiero llegar el día del juicio a que el Señor me pregunte, ¿por qué hiciste padrino de este y no rezaste por él? No le ayudaste a aprender la fe cristiana, a vivirla, porque de los que actualmente soy padrino, me consta que son niños, y en el caso de uno de ellos joven, que están viviendo según las enseñanzas de Jesucristo, ¿no? No es una figura esencial para el sacramento del bautismo, por eso que puede ser eliminado. Y en algunos de nuestros países de América Latina yo no me sentiría ofendido si es que se hace lo mismo que han hecho algunos de estos obispos italianos, ¿no? Pero lo importante es que el Código de Derecho Canónico explica que quien asume el cargo de padrino en un bautizo asume unas obligaciones bien graves con su ahijado y que deben empezar a desplegarse desde el primer momento. Muchas veces la gente dice, no, el padrino es para reemplazar si los padres se mueren. Sí,
¿Pero por qué? Porque primero el padrino está presente desde el comienzo, no en el momento en que faltan los padres si es que esto sucede, ¿no? Entonces, el derecho canónico instituye al padrino en un guía del nuevo bautizado. Y tiene que ser un buen modelo de vida cristiana. Así es como se escogen los padrinos. Y hermanos, yo conozco familias católicas muy comprometidas, muy comprometidas, que han ofendido a familiares porque hay tíos, primos, abuelos que están esperando ser nombrados padrinos como una cuestión de homenaje, y no lo son porque los papás se toman en serio el padrinazgo y dicen, mira, mi tarea principal, aunque ofenda a miembros de mi familia, mi tarea principal es la salvación de mis hijos. Eso es lo que me van a preguntar el día del juicio. El Señor no me va a preguntar, oye, ¿y este tío que estaba ahí al costado y que no practicaba la fe se ofendió cuando tú? No me va a preguntar eso. Me va a preguntar, ¿hiciste todo lo que pudiste para enviar tus hijos al cielo? Que esa es tu misión. Esa es tu única misión. Y en el momento en que eres padre, es tu única misión. Y en el momento que eres padrino, es una de tus misiones principales en la vida. Entonces, esa es la responsabilidad del padrino, es de llevar a la persona a Dios. ¿Y por qué es sabio? ¿Y por qué tiene sentido? ¿Y por qué se practica? Se calcula que desde el siglo II, o sea, estamos hablando acá poco tiempo después de que muere el último de los apóstoles, que es San Juan, ¿no? ¿Por qué se aplica? Porque todos sabemos que llegan algunos momentos en la vida en que los hijos pasan de confiar, especialmente de niños, 100% en sus padres, a una etapa en la vida en que no están seguros de que sus padres son confiables, ¿no? Que la etapa de la rebeldía, de la adolescencia. Entonces muchas veces en esa época lo que los padres insisten es suficiente que sean los padres los que insisten para que el hijo decida llevarle la contra. Pero si junto con los padres hay un acompañante, buenos profesores, en este caso el padrino, que le dicen, no, mira, tú puedes estar enojado con tu papá, con tu mamá y decir, no creo lo que me dicen porque no me dan permiso para jugar videojuegos o lo que sea, que lleva a que un joven o una joven, un adolescente se rebele contra sus padres, tenga una instancia más que refuerza a esta persona joven en los valores de la fe, para que no se pierda. Entonces, esa es la función de un padrino. Es una función sabia, es una función muy buena, pero es una función que pierde todo su sentido cuando la secularizamos y cuando convertimos todo en que sea una cuestión de plata. Bueno, si yo me muero, escojo un padrino con plata para que pueda, pues, cuidar a mi hijo, ¿no? Económicamente, y seguir pagando por su colegio, su escuela, su universidad. Esa no es la figura del padrino. Un padrino efectivamente asume todo lo que pueda por el bien integral del niño, pero el bien integral del niño es fundamentalmente su bien espiritual, Si entendemos así el padrinazgo, así es como lo entiende la Iglesia, así es como debemos entender los padres cuando escogen padrinos y los padrinos cuando son escogidos padrinos. Y una de las cosas que añade la Iglesia precisamente es alentar a que los padrinos de confirmación sean los mismos del bautismo, si están vivos, ¿no? Si siguen manteniendo la fe. ¿Para qué? Para que esa responsabilidad se incremente, dado que el mismo sacramento de la confirmación es una precisamente confirmación de los compromisos bautismales. Que tengas un buen día.